inicios el muralismo se realizó en espacios institucionales como la Escuela Nacional Preparatoria, la Secretaría de Educación Pública. Estamos hablando ya de un momento distinto del muralismo, porque el muralismo comienza a ocupar otros espacios más bien ya más de carácter público. Uno de ellos es el Mercado Abelardo Rodríguez, ¿no?, donde asiste gran cantidad de personas. En esto se inscribe, digamos, el de los talleres gráficos. Es un espacio muy distinto, estamos hablando ya de un edificio sindical que le da una característica muy importante, porque además es el primer mural patrocinado por un sindicato obrero. Fueron años en que las consecuencias de la crisis de 29 en Estados Unidos afectó a toda América Latina, plagada de dictaduras militares, y en México las consecuencias en especial de la Guerra Cristera, que daría lugar a lo que los historiadores llaman Segunda Cristiada durante los años 30, incluyendo el periodo de Lázaro Cárdenas. Es una complejidad de determinaciones y dominios económicos, políticos y sociales que son los que explican, entre otros, el mural de Pablo Higgins, Alfredo Salce, Fernando Gamboa, en talleres gráficos de la nación. Cuando Pablo llega a México y ve a Diego, ya, bueno, la historia es muy conocida, ¿verdad? Pero Diego le dice: Pablo, no soy el único pintor. Hay muchos pintores en ese momento en México que tú debes conocer. Entonces Pablo, inmediato, conoció a José Clemente, a Siqueiros, a Diego, pues ya lo conocía, y a los demás, pero se hizo muy amigo de Leopoldo Méndez. Y en el 7º Congreso de la Cominter, la consigna fue sobre el Frente Popular y el Frente Amplio para agrupar a todos aquellos que estuvieran contra la escalada del fascismo y el nazismo. De modo que la LEAR echó realmente a andar el Frente Amplio. No solo agrupó a comunistas, sino también a intelectuales, artistas y científicos muy variados, con militancias muy diversas. Él me contaba cuando en la LEAR, los últimos tiempos de la LEAR, ya no les interesaban las sesiones, porque ya no era algo que les tocara muy de cerca, como que se había burocratizado, decía él. Y una noche salen Leopoldo y Pablo de la LEAR y van a un café. Y dicen, pues, es que esta situación de la LEAR no me conmueve, ya no tenemos nada que hacer ahí. Y que Leopoldo, de la cabeza de Leopoldo, salió de la idea de crear un taller de servicio al público, a México. Pero inmediatamente tuvo respuesta de Pablo y decidieron buscar a Luis Arenal. Los años 30, y sobre todo con el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, era un periodo de mucha efervescencia social y de mucha participación obrera. Los sindicatos tenían y empezaron a tener un auge muy importante, impulsados por Lázaro Cárdenas. El Mercado Abelardo Rodríguez, con un techado asombroso de cristal y acero, materiales modernos, y hecho en los restos de un convento colonial, albergó los murales de la LEAR con un contrato hecho con el gobierno del Distrito Federal, que puso como condición la asesoría de Diego Rivera. Esto hizo que los pintores que trabajaron en el Abelardo
bueno, tuvieran una lejana relación con Diego Rivera, mediada por la relación fraterna entre Pablo O'Higgins y él. Fue un momento de efervescencia y también de nacionalidad, de sentirse mexicanos, de aportar algo para el país, de ayudar a México a entenderse. Pues ya ves que José Clemente decía, llevamos el libro al muro, porque los indígenas son analfabetos. Diego Rivera, trotskista, fue enemigo de la LEAR, porque fomentar el Frente Amplio significaba para el trotskismo una traición a la línea proletaria, de modo que la relación con Pablo O'Higgins no era por los rumbos políticos en los que siguieron líneas opuestas en los años en que Trotsky llegó a México y mientras sobrevivió a los alcances del estalinismo, ¿no? Pero esto es notable en el caso de los dos, lograron que a pesar de sus profundas diferencias políticas, la relación amistosa, compañera, solidaria, no se rompiera. De manera que no era el mural que aquí llegaron sus artistas grandiosos a hacerles el favor de pintar, como suele ocurrir en todos los movimientos populares, sino no, era el encuentro, la articulación entre el trabajo técnico de los expertos en significación y simbolización y las necesidades de los trabajadores que querían hablar de la represión, de la opresión, de la impunidad de los poderosos, del saqueo de los corruptos, en fin, de esos problemas que había entonces y que ahora pues ya están totalmente superados, ¿no? Como todos sabemos. Había una escalera central que llevaba a lo que sería el entrepiso, ¿no? del cubo, pero entonces encontraba uno que las rampas habían sido pintadas de una manera magistral, porque hay que ver la magnitud, la monumentalidad de las figuras, porque no solo es lo grande, sino la manera como son resueltas, que no es que se nos vengan encima, pero la monumentalidad sí se nos impone, ¿no? En ambas figuras. El espacio en el que estuvo era sumamente irregular. Eran pues un vestíbulo muy accidentado, remates de vanos de una puerta, de una escalera, de modo que fue un mural muy difícil, lo cual explica las secciones, que no debieran mantenerse separadas, porque forman un todo de lucha de los trabajadores contra el fascismo, el nazismo y por la defensa de sus derechos laborales. Pablo O'Higgins tenía 32 años cuando ejecuté este mural, en 1936. Y para ser un artista pues relativamente joven, realmente ya se nos presenta como un fresquista consumado. Claro, había ayudado a Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública, en los murales del auditorio de la Escuela de Chapingo, y había aprendido mucho, pero a estas alturas era ya verdaderamente un fresquista consumado. Pablo O'Higgins fue quien trató de respetar los bocetos de Salce, de Gamboa. Encontró en Leopoldo Méndez, que era su compañero del alma, pero Salce y Gamboa, Salce trazó, ahí te lo dejo para que lo rellenes como si fuera ilustración de un cuento, y Gamboa pues también hizo su propuesta, pero Gamboa no tenía capacidad técnica
para entrarle a un mural tan difícil como el de Talleres Gráficos de la Nación? Pablo y Leopoldo, como estamos tú y yo ahorita, aquí se sentaban, así platicaban, y a veces no se oía nada. Yo subía muy sigilosa y estaban viendo algún dibujo, los dos, sin hablar. De modo que todo esto integra una poética, no una estética, porque la reflexión, opuesta ciertamente al realismo socialista soviético, tan rígido, tan solemne, tan religioso, que prohíbe la representación de obreros y campesinos sin cuerpos muy fuertes y musculosos, todo lo contrario de lo que en la realidad son los trabajadores explotados, que dio lugar a un planteamiento de la corporeidad, de las relaciones sociales, que en los murales de Talleres Gráficos de la Nación y del Mercado Abelardo Rodríguez son realmente una muestra de lo que es el realismo, una poética realista, crítica, histórica, reflexiva y sobre todo al alcance de los trabajadores y del pueblo en general. Este mural, en la parte central superior, se ve un grupo de personas en torno de una mesa. Es, digamos, la evocación de esta organización de un sindicato democrático, que era lo que ellos buscaban. Por un lado, organizan este sindicato, y por otro lado se ve cómo están expulsando a estas facciones contrarias a sus intereses, como decía yo, representada en la figura de Luis Morones, que se ve en uno de los extremos del mural. Es un acierto de integración plástica, porque solo hay una estridencia, que es la bandera roja, que por supuesto tiene que ser estridente, no por su significado económico-político, ¿no? Pero ciertamente este manejo de colores terrosos, pues también son adecuados a lo que es el ambiente de una fábrica o de un taller. Esta reunión de los trabajadores que está en el mural de Talleres Gráficos de la Nación recurre además a algo que ya perdimos, es decir, las referencias concretas y directas a los compañeros. Díaz Ordaz ordenó que lo destruyeran. Pues ya el equipo que tenía que encargarse de eso, el que estaba un poco de director era Tomás Urián, que es pintor también y que es un gran restaurador. Ellos decidieron no destruirlo. A principios, creo recordar, de octubre, una llamada de los directivos de los Talleres Gráficos de la Nación al director del Instituto de Bellas Artes, solicitando el inmediato desprendimiento de los murales que se encontraban en el vestíbulo de los ex Talleres Gráficos de la Nación, porque en 1969 se habían cambiado a una nueva sede. Y es que desprender un mural probablemente sea la tarea más compleja, más difícil, más riesgosa que puede hacerse en una pintura mural. Empezaban apenas a hacer el procedimiento, eso de levantar la pintura, y lo hicieron todo. El director del Centro de Conservación, el maestro Adrián Villagómez, me había dicho: Tomás, usted no se va a Roma hasta que no queden desprendidos todos estos frescos. Entonces tenía yo ya la obligación histórica de desprenderlos lo más pronto que fuera posible.
un mural no debe desprenderse del sitio en donde originalmente fue concebido, en primer lugar porque técnicamente resulta, como ya lo dijimos, un elemento muy traumático para la estabilidad del mural. Ha habido murales, como alguna experiencia que yo conocí en Roma, que en el momento de intentar hacer el desprendimiento se vinieron al piso todo el mural, y prácticamente después con fragmentos muy pequeños se tuvo que ir reestructurando ese mural. Strapo viene de una palabra, de un vocablo que quiere decir strapare, que quiere decir arrancar. Entonces realmente lo único que se desprende, se arranca, parece un término demasiado brutal, ¿no?, hablar de arrancar, pero lo único que se desprende de un fresco con este método es exclusivamente la película pictórica. Y esta película pictórica es del espesor del ala de una mariposa. Es extremadamente delgada, prácticamente es una calcamonía. Entonces, esto les puede indicar con una gran presión el peligro, el riesgo que existe cuando se trata de desprender un mural. Estos espacios vacíos que se ven en realidad eran puertas, y las fotografías que existen de época son muy bonitas porque además, como es un mural tan bien integrado al espacio original, las puertas lo que decían, tenían unos letreros que decían talleres, ¿no? Entonces era una especie como de invitación hacia adentro, ¿no?, hacia el interior de los talleres. Eran puertas, como se puede ver en los extremos superiores y como se tendrían que ver en los extremos inferiores, que en la ubicación actual del mural no se puede apreciar. Y este mural central de Pablo O'Higgins, bueno, el ejecutado por Pablo O'Higgins y Fernando Gamboa, se desprendió en 6 secciones. Si no hubiera habido los problemas de puertas y de pisos inferiores, lo hubiéramos podido desprender en una sola sección. Pero las condiciones arquitectónicas no lo permitían, por lo que decidimos desprenderlo en 6 secciones. La pintura mural no solo es un cuadro grande, ese es el punto. La pintura mural está hablando de una integración de las figuras, de lo que es la pintura en los espacios arquitectónicos. En el caso de los talleres gráficos de la Nación, tenemos para mí un ejemplo de todo una destreza de adecuación del espacio, de lo que es las figuras, de lo que es la pintura en un espacio arquitectónico muy difícil. Cómo plasmar en un cubo de una escalera un tema sin que se pierda, digamos, la idea y las intenciones temáticas. Aquí es donde tiene que ver mucho la experiencia de murales que los artistas tienen y su propia posibilidad y recursos para poder llevarlos a cabo. Después de estar algunos días en áreas específicas de los talleres gráficos de la Nación, de los extalleres gráficos de la Nación, los llevaron una mañana muy temprano. Era una época de calor intenso cuando se tenían que transportar por fuerza, y entonces un calor intenso podría malograr mucho de lo que se había ganado en un desprendimiento muy adecuado, ¿no?, casi perfecto. Entonces tuvieron que sacarlos y llevarlos a pie en unas grandes cajas, atravesando desde los talleres gráficos de la Nación en la calle Tolsá, muy cerca de Bucareli, pero hasta la calle de Río Rin. Mira, Pablo se ocupó mucho de los trabajadores de la construcción. Y yo recuerdo que el arquitecto Ramírez Vázquez, hablando de eso, dice que en Pablo se registra
toda la evolución del campesino a obrero. En un extremo del mural, que es la parte baja de lo que estamos viendo, hay unos personajes que tienen en sus manos unas hojas volantes. Estas hojas volantes la van pasando de mano en mano a otros obreros que los llevan a unos mítines. Entonces seguramente de los talleres también se publicaban estas hojas volantes de protesta contra lo que era contrario a los intereses obreros, ¿no? Consignas que incluyó en el mural de Talleres Gráficos de la Nación, a mí me parece con acuerdo de los trabajadores de Talleres Gráficos de la Nación. ¿Por qué no le pone, maestro, la frase de Lenin: sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria? Va. Y entonces, sin temor de que alguien viniera y dijera, panfletario, etcétera, bueno, integrada la composición de los signos y los símbolos, esa y otras frases que aluden a la defensa de los derechos laborales, al arte y la cultura al servicio de las causas de los trabajadores, de modo que esto hace de este mural un excelente, buen ejemplo de la articulación entre los trabajadores y los artistas. Cuando Pablo pinta morones, muy feo y todo como era la realidad, Cárdenas manda a decir a Pablo que no, que eso no. Entonces estaba Ernesto Madero y otro señor que todavía vive, que se me va el nombre, pero tengo que buscarlo, porque fueron a ver a Cárdenas. Y entonces Madero le dice a Cárdenas, pero como que Pablo tenía razón, y dice que el rodillazo que le dio Cárdenas por debajo de la mesa no lo he olvidado. Y es que Cárdenas necesitaba el apoyo de la clase obrera para la expropiación que iba a realizar. Entonces, él sabía. Claro que después lo echa del país, ¿no? Pero también eso fuerte. Luis Morones está representado como una persona con grandes anillos, que además él, cuando se presentaba públicamente, no tenía ningún tipo de, digamos, de temor de presentarte de esa manera, ¿no? Y aquí el grupo de pintores que realizan esta obra, encabezados por O'Higgins, lo que hacen es representarlos como alguien que se ha beneficiado, que se ha enriquecido a costa de los sindicatos, no a costa de los trabajadores. Finalmente, pues sí, borraron a Morones, pero entonces Pablo O'Higgins hizo un rostro grotesco de un panzón bien trajeado, como era Morones, el dirigente de la CROM, contra el que se había organizado la que parecía ser esperanza de los trabajadores mexicanos, que fue la Confederación de Trabajadores de México, la LEAR. Y un año antes había habido precisamente una represión en la cual habían participado los Camisas Doradas y habían sometido al Sindicato Mexicano de Electricistas, por ejemplo, y a personajes, entre ellos miembros de la LEAR, que participaban en todos estos movimientos. La protesta aquí es muy directa, es los pintores asumidos en su carácter de luchadores sociales, no solamente como pintores, protestando contra estos grupos, ¿no? Como los Camisas Doradas. Ese mismo año de 35, las oficinas de la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, tuvieron que ser vigiladas, incluso se dice que armados, para que no llegaran los Camisas Doradas a irrumpir o a interrumpir y destruir. Pasan años, pero no creas que
como 30 años sin que se supiera dónde estaba esa pintura y se pierde. Pues se busca, vienen de otras partes, buscan el mural, nosotros también, no aparecía. Pero yo platiqué la historia en una cena y ahí estaba Fernando Serrano Megallón. Como él o yo no nos conocíamos, como a los 15 días o algo me llama. Y él se dedica a buscarlo. ¿Y sabes que lo encuentra? En aquel momento yo trabajaba en el gobierno del Distrito Federal y la pregunta del Liceo Argüelles era si al gobierno del Distrito Federal le interesaría ponerlos en algún edificio público, que se lucieran, ver dónde estaban, rescatarlos, porque parecía que estaban en el área de restauración de la Secretaría de Educación Pública o de Bellas Artes, sin tener muy clara la idea de cuántos eran, cómo estaban, en qué circunstancias se tenían. Se sabía que habían sido retirados de su posición original, de los talleres gráficos de la Nación, y que a partir de ahí, y bueno, como se vendió el edificio y posteriormente tuvo otro destino, que había que retirarlos para conservarlos. No sé cuántos esfuerzos hizo, ya no vivía Pablo. Entonces me habla y me dice que encontró, que los van a restaurar. Pues me da mucho gusto. Empiezan a restaurarlo con dinero que consigue Serrano, pero se acaba muy pronto. De que llegaron los primeros que supieron, y supimos ya dónde estaban cuando habían salido del archivo de notarías, que por fin supimos que sí estaban en Bellas Artes, los recuperaron, los mandaron a la facultad, sería en el 2001, y tardamos 6 años y medio. Entonces, del primero contacto a poder inaugurar, debe haber pasado más de 6 años, 6, 7 años. Que quede esto integrado al patrimonio universitario es fundamental, ¿no? En momentos en que, a 10 años del movimiento estudiantil que produjo la huelga más larga de la universidad, que logró la permanencia de la educación pública gratuita y obligatoria, si se puede, pues estén estas evidencias de una tradición de articulación de los trabajos intelectuales, científicos y artísticos con las mejores causas de los trabajadores. Todos estos murales han pasado por toda una travesía formidable, ¿no?, en su rescate, en su salvamento, pero lo que queda muy claro en este mural de Pablo O'Higgins es cómo por primera vez en México, probablemente hasta en el mundo, un grupo de trabajadores sindicales formó una integración ideológica con los artistas plásticos y nos dejaron esos maravillosos murales, ¿no? Que nos llevó los 8 años que yo estuve como director de la facultad. A los 4 o 5 meses antes de dejar la dirección de la facultad, pudimos estrenar un nuevo auditorio, el auditorio Antonio Martínez Báez, con la totalidad de los murales, menos 2 fracciones, y otro muy grande que está a la entrada, que es la máscara. Hubo que hacer mucha obra en el auditorio, hubo que bajar el piso, hubo que subir el techo, porque no daban las dimensiones. El mural no está obviamente en la posición original, porque es un mural que se ha abierto, o sea, un mural que está